Tenemos una función del 0,1 en el 0,1, ¿sí? Que es continua. O sea, como me dicen que va del 0,1 en 0,1, lo que está haciendo mi función, arranca. Su dominio es el 0,1, su imagen es el 0,1 y cubre toda la imagen, ¿no? O sea, por ejemplo, mi función podría ser algo así, ¿no? O podría ser, cuidado, también podría ser algo así. ¿No? O sea, al decirme que la imagen es 0,1, quiere decir que cubre todos los valores. O sea, existe un A perteneciente al 0,1, tal que f de A es igual a 0. ¿Sí? Y existe un B perteneciente al 0,1, tal que f de B es igual a 1. Todo eso lo estoy leyendo a partir de que me dicen que su imagen es 0,1, al estar definida así. Y es continua. Yo lo que tengo que probar es que f de C igual a C. O sea, existe un número tal que si lo paso por la función f me devuelve el mismo número. Por lo que es lo mismo que si yo trazo la función identidad, en algún punto se cortan. ¿Sí? Entonces, como pensar en la intersección entre una función y la identidad es, ¿cómo se dice? Igualar fórmulas, voy a construirme algo como para igualar fórmulas. O sea, me armo g de x igual f de x menos x. ¿Sí? Justamente encontrar un x tal que f de x sea igual a x, que es lo que me están pidiendo, es lo mismo que demostrar que f de x menos x igual a 0 tiene solución. Y me lo llevo a un problema de probar que una función tiene una raíz, una función continua. ¿Tendré algún teorema sobre funciones continuas que me hable sobre existencia de raíces? Bolzano. Bolzano. O sea, uso Bolzano. Pero no voy a usar Bolzano en cualquier lado. ¿Sí? Voy a usar Bolzano en este A y en este B. O sea, si yo hago G en A, ¿qué me queda? F en A menos A. Como A es igual, F en A vale 0, que había probado su existencia a partir de la imagen, esto es menos A, que es negativo. G en B es F de B menos B, que es 1 menos B, que como B pertenece al intervalo 0,1, esto es mayor o igual que 0. Obviamente que si esto fuera 0 ya está, ¿no? Porque f de b, o sea, me queda que f de b es igual a, si esto me queda 0 ya lo demostré. El valor que me sirve es b, ¿no? ¿O no? B es igual a 1, f de 1 es igual a 1, listo. Sería este caso. Entonces nada, ya está. O sea, f de a es menor a 0 y f de b es mayor a 0, no, g de a es mayor a 0 y g de b es menor a, g de a es menor a 0 y g de b es menor a 0, y g de x, como es f de x menos x, es continua en AB. Entonces, por Bolzano, existe un C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que f en C es igual, g en C es igual a 0. ¿Pero qué es g en C? Es f en C menos C igual a 0, o sea que f en C es igual a C. Y listo, el 34
Una hermosa utilización del teorema de Bolzano. Pasamos al 37. Determinar el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. ¿Cuál de las tres afirmaciones? El que preguntó el 37, la que preguntó el 37, la que preguntó el 37. ¿El A? ¿Arrancamos con el A? A ver, ¿qué me dice el A? Si el límite cuando f de x tiende a más infinito, el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es más infinito o menos infinito. Y el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a menos infinito o más infinito. O sea, esta se combina con esta y esta se combina con esta. Y f es continua en R, o sea, para todos los reales. Entonces existe un C perteneciente a los reales tal que f de C es igual a 0. Esto es verdadero, ¿no? O sea, ¿qué está pensando? Una función se va a más infinito en el más infinito y se va a menos infinito en menos infinito. Si es continua, para llegar de acá a acá, sí o sí tiene que pasar por el eje X. Como idea. ¿Sí? O sea, pero vamos a usar un poquito, a escribir un poquito la demostración. Si el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es igual a más infinito, ¿qué quería decir esto? ¿Sí? Que para todo m mayor que 0 existe un n mayor que 0, tal que si x es mayor que n, entonces f de x es mayor que m. Ay, perdón, estoy con la garganta de la miseria. O sea, cuando x tiende a más infinito me da más infinito, sí, me puedo encontrar un punto a partir del cual supero cualquier número que yo proponga. Un número a partir del cual supero cualquier número que yo proponga. ¿Sí? Acá sería como el epsilon y el delta. Nada más que con límites infinitos. ¿Sí? Entonces, si m es igual a 0, ¿sí? O m igual a 1, si quieren, para respetar que es mayor que 0, si m es igual a 1, existe un n mayor que 0, tal que si x es mayor que n, entonces f de x es mayor que 1. Tomo x0 mayor que n. Entonces, f de x0 es mayor que 1, mayor que 0. Listo, me encontré un x0 tal que f de x0 es positivo. Como el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x, me dicen que es menos infinito, ¿qué significa esto? Que para todo m mayor que 0 existe un n mayor que 0, tal que si x es menor que menos n, entonces f de x es menor que menos m. Para cualquier número que me den, puedo encontrar un valor que si estoy a la izquierda estoy por debajo del opuesto de ese valor. Eso es la idea de que el límite va a menos infinito. Entonces, si m es igual a 1, ¿sí? Entonces existe un n mayor que 0, que si x es menor que menos n, entonces f de x es menor que menos 1. Sea x1 menor que menos n. Entonces, f de x1 es menor que menos 1, que es menor que 0. O sea, me encontré un x1 tal que f de x1 es menor que 0. Entonces, considero f de x, que era continua en R, en el intervalo,
x1, x0. Como f de x es continua en los reales, entonces f de x es continua en cualquier intervalo que yo tome ahí adentro. ¿Sí? Y f de x1 por f de x0 es menor que 0, porque este era negativo y este era positivo. Por lo tanto, ¿sí? Por Bolzano, existe un C perteneciente al intervalo abierto x1, x0, tal que f de C es igual a 0. Que era lo que me pedía probar, ¿no? O sea, yo quería probar que si los límites iban uno a más infinito a menos infinito, existe un C tal que es raíz. Si la función es continua. Justamente usando esto, puedo probar entonces si P de X es polinomio de grado impar, tiene al menos una raíz real. ¿Ya llegaron a polinomios en álgebra? La clase de Recién viernes. ayer Ahora arrancamos. empezamos. El lunes. Bueno, van a ver como un teorema del álgebra, desde el lado del álgebra, que si yo miro un polinomio a variable compleja, si el polinomio, como digamos, un polinomio de coeficientes reales, pero la variable compleja, las raíces reales vienen de aparejas. O sea que si tengo un polinomio de grado impar, al menos tengo una raíz real. Pero vamos por el lado del álgebra en ese caso, acá vamos por el lado del análisis. ¿Por qué digo que tengo al menos una raíz real? Porque si el polinomio es de grado impar, el coeficiente, el término principal es x a la 2n más 1. O sea, es x a una potencia impar, que el límite cuando x tiende a más infinito de eso es más infinito, y el límite cuando x tiende a menos infinito de eso es menos infinito. O sea, entro en las condiciones de lo que acabo de probar. Por eso es que puedo asegurar la existencia de al menos una raíz. De vuelta siempre recordar que Bolzano me prueba solamente la existencia, no me da herramientas para encontrarla, y me prueba la existencia de al menos una. Por ahí mi función tiene 15.000, pero Bolzano se conforma con decir al menos una hay. Y hasta ahí llega. Y eso es el 37. Pingui pingui. Pasamos a la práctica 4, donde ya nos metemos con derivada. Que en este principio, digamos, los primeros ejercicios de derivada, ¿sí? Se vuelve un ejercicio de límite, en el fondo. ¿Sí? El 9C es el que dije que no hicieran. Que me preguntaron. Uno de los que me preguntaron. La clase pasada les dije, el 9C no lo hagan. Así que no lo olvidamos. Me lo olvidé, Claro. lo taché de la lista. Porque sacaste el H. El del 9. Claro, exactamente, porque como saqué la función, el 9C, tengo dos ítems C. La función C, que la sacaba, entonces también el ítem C, que refiere a la función H, también la sacaba. Exactamente. ¿Sí? Nada, es una función hiperpatológica, no vale la pena. ¿Sí? Pero antes teníamos el 8H, 8H. 8H, que me dice, y es igual a x sobre x más 1, o sea, una función homográfica, y quiero la recta tangente, ¿sí? En el punto 1, 1/2. Entonces, vamos directamente a la definición. ¿Sí? Para la recta tangente dijimos que la pendiente de la recta tangente es lo que llamábamos f derivada en el valor. Como acá mi valor x0
es 1, sería la derivada en 1. ¿Y cuál era la definición de la derivada en 1? Era el límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h menos f de 1 todo sobre h. O sea, calcular por definición la derivada en un punto no es más ni menos que un ejercicio de derivada, de límite. Esto es calcular un límite. Entonces, vamos a hacer 1 más h, límite cuando h tiende a 0, de 1 más h, pongo acá 1 más h cada vez que aparezca. 1 más h sobre 1 más h más 1, menos f en 1, que me da un medio, todo sobre h. Y acá tengo que jugar con fracciones, no tengo más remedio. ¿Sí? Me queda límite cuando h tiende a 0 de, voy a sacar denominador común acá, h más 2 por 2. Entre esta y esta. El más 2 sale de acá. H más 2 por 2 dividido h más 2 me queda 2. Por el de arriba me queda 2 por 1 más h menos este dividido 2 me queda h más 2, así que me queda menos h más 2, todo por 1 sobre h. O sea, dividir por h es multiplicar por su inverso. O sea que me queda 2 por 1 límite cuando h tiende a 0, de 2 por 1 es 2, más 2h. Saco acá el, ¿cómo se dice? El paréntesis, me queda menos h menos 2, todo sobre, y acá multiplico. 2h por h más 1. El 2 se me vuela con el 2, me queda el límite cuando h tiende a 0 de 2h menos h, me queda h sobre 2h por h más 1, y me quedó regalado, porque esta h se va con esta h, o sea que me queda el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre 2h más 1. O sea que me queda 1 sobre 2. Pongo el 0 acá, 0 más 1 es 1, por 2 es 2. Casual que me dio el mismo valor. O sea, mi pendiente es un medio. Mi punto de tangencia es el 1, un medio. Que acá haya un medio, acá haya un medio, es pura casualidad. O sea que mi recta tangente será I igual 1 medio X más B. Y lo que tiene que pasar es que cuando en X pongo un 1, la I me devuelve un medio. O sea, 1 medio por 1 más B me tiene que dar un medio. Claro, Por lo tanto, B eso es igual a 0. lo hice igual, pero el problema es que en los resultados da un cuarto, da pendiente. Puede ser que esté mal escrito el resultado. 8H. 8H. Da como Ya te pendiente un digo. cuarto, Espera la que recta encuentro, tangente. espera que encuentro la Bueno, respuesta. Dame un bueno, segundo, no me apures si me querés sacar bueno. En la hoja Eh, anterior había puesto h más 2 por 2. Ahí no se comió el 4. ¡Ay, me comí un más 2! Acá dice más 2 y puse más 1. Pará. La reflejé acá, gracias. H más 2 por 2 y acá puse H más 1. H más 2. H más 2. H más 2. Ahí estaba el huevo y no lo pise. ¿Sí? Entonces me da un ahí cuarto. estamos. Genial. O sea, la pendiente es un cuarto, gracias. Me cambia todo. ¿No? Porque ahora es I igual un cuarto por X más B. Al poner el punto Sí, de igual un tangencia, cuarto. me queda un medio por un cuarto por 1 más B, por lo tanto B me queda un medio menos un cuarto, que es un cuarto. Mala mía. O sea que mi recta tangente es I igual un cuarto X más un cuarto. Importante, cuando dan vuelta la hoja, no hagan macanas como hago yo. Cuidado con eso. ¿Sí? Es increíble cómo aparece mucho, o sea,
no es algo exclusivo mío, sino que uno muchas veces ve cuando hay un cambio de hoja o un dar vuelta a la hoja que aparecen errores de tipeo. O sea, hay una mal copia de un pasaje de una hoja a la otra. Tengan cuidado con eso. No metan la pata como yo. Pim. Ahora tengo el 11. ¿Qué diré el 11? 8, 9, 10, 11. A partir de las gráficas de las funciones f de x igual a determinar en cada caso si existe la tangente a la gráfica en 0. Luego, en ambos casos, demostrarlo analíticamente. ¿Sí? A ver, tengo f de x igual a x más módulo de x, g de x igual x por módulo de x. O sea, me dice, mira las gráficas, a ver si queda algo puntiagudo. Ahí uno pensaría que la derivada no existe, lo que llamamos punto anguloso, y si viene suavecita la situación, entonces debería existir. A ver, pensemos esta función. Esa es otra de las cosas que pasa. Aparece una trigonométrica y entran en panic attack total. Y cuando aparece módulo también. No sé por qué. El módulo, la clave del módulo es cuando es necesario lo pienso como una función partida, que es lo que yo voy a hacer ahora. ¿No? Digo, ¿esto qué es? Es, si x es mayor que 0, mayor o igual a 0, el módulo me devuelve la misma x, o sea, me queda x más x. Si x es menor que 0, el módulo me devuelve el opuesto de x. O sea que en el fondo, mi función es 2x si x es mayor o igual que 0, y 0 si x es menor que 0. Porque x más menos x me da 0. O sea, si yo me hago un gráfico de esto, para los mayores de que 0 tengo 2x, que en 0 vale 0 y en 1 vale 2. O sea, mi gráfico después del 0 sale así. Y para los menores que 0 es siempre 0. Por eso no dibujé el eje X para que pueda pintar con colores. La gráfica. ¿Dónde me pregunta si es derivable? Justamente en 0. En 0 tengo un punto anguloso. Como que ahí vengo así, con la recta tangente así, y de repente cambio así. Tengo un cambio abrupto de situación. O sea, acá debería ver que no existe el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f en 0, todo sobre h. Veámoslo. Yo quiero hacer el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f en 0, todo sobre h. O lo que es lo mismo, límite cuando h tiende a 0, f de 0 más h, me queda h, o sea, es f de h, menos f de 0 es 0, todo sobre h. Ahora, si h tiende a 0 por derecha, voy a tomar valores mayores que 0. Si h tiende a 0 por izquierda, voy a estar tomando valores menores que 0. Entonces me armo los límites laterales. El límite cuando h tiende a 0 por derecha de f de h sobre h es el límite cuando h tiende a 0 de 2h sobre h. Simplifico, me da 2. Si yo hago el límite cuando h tiende a 0 por izquierda, de f de h sobre h es el límite cuando h tiende a 0 de 0 sobre h. Y este es un 0 efectivo, no es un 0 de tiende a 0. Es un 0 con todas las de la ley. O sea, esto es siempre 0, no tiende a 0. 0 dividido cualquier cosa, como esto tiende a 0 es distinto de 0, me da
0. Como los límites laterales no coinciden, no existe f' en 0. ¿Qué pasa con el caso de g? G de x es x por módulo de x. Y de vuelta, me voy a abrir el módulo. Me queda x por x, si x es mayor o igual que 0, y me queda x por menos x, si x es menor que 0. O sea que g de x me queda x al cuadrado para los mayores o iguales que 0 y menos x al cuadrado si x es menor que 0. O sea, este menos está afuera, no está afectado por el cuadrado, porque es menos x por x cuadrado. Si yo me hago un gráfico de esa situación, x al cuadrado hace algo así. Y menos x al cuadrado hace algo así. Esto es x al cuadrado, esto es menos x al cuadrado. Pareciera como que viene suavecito por acá. O sea, acá, mirando el gráfico, yo puedo decir, existe f' en 0 y es más. Y f' en 0 debería ser 0, pareciera. Porque si yo me vengo apoyando con la recta tangente, cuando llego al 0, pareciera que me queda el eje X como recta tangente. Verifiquemos si nuestro ojo no nos miente. Yo tengo que hacer el límite cuando h tiende a 0, de f de 0 más, de g de 0 más h, esto es g', menos g en 0, todo sobre h. O lo que es lo mismo, el límite cuando h tiende a 0, de g de h sobre h. Porque g de 0 me da 0. Tenemos exactamente la misma situación de antes. Si voy al 0 por derecha, actúo con la primera fórmula. Si voy al 0 por izquierda, actúo con la segunda. O sea, el límite cuando h tiende a 0 por derecha de g de h sobre h, ¿qué me queda? Me queda el límite cuando h tiende a 0 de h cuadrado, porque pongo mi h en esta fórmula, sobre h. Simplifico, simplifico, me queda el límite cuando h tiende a 0 de h, que es 0. Ahora, si hago el límite cuando h tiende a 0 por izquierda, de g de h sobre h, me queda el límite cuando h tiende a 0, y utilizo la otra fórmula. ¿Sí? ¿Qué me queda? Menos h al cuadrado sobre h, que también puedo simplificar, y me queda el límite cuando h tiende a 0 de menos h. Pero el límite cuando h tiende a 0, pongo un 0 acá, y también me queda 0. O sea que existe g' en 0, y con esto no solamente acabo de probar que existe, sino también su valor, en este caso, 0. Digo, no pierdan las buenas costumbres de leer bien el enunciado. Si me dice, hacé gráfico, bueno, hago el gráfico y miro. A ver qué puedo hacer. Si se fijan, no estoy haciendo otra cosa en todo momento que calcular límites. O sea, toda esta primera parte de construcción de la idea de derivada es una utilización de las estrategias de límites que usamos en toda la primera parte de la materia. 12b. Acá me piden calcular la función derivada. ¿No? O sea, ¿qué era la función derivada? Era f' en x, era el límite cuando h tiende a 0, de f de
x más h, menos f de x, todo sobre h. O sea, en vez de poner un x0 particular, como en este caso, en el caso anterior era el 0, y calcular la derivada en un valor puntual, a ese valor lo represento simbólicamente con una x, y me encuentro una fórmula que me dé las pendientes de las rectas tangentes para cada valor de x. Cuidado que acá, en el límite, mi variable es h y no x. O sea, x actúa como si fuera una constante, un número fijo. ¿Qué me queda esto? En el punto 12b, mi función era raíz cúbica de x. Entonces, f' de x, ¿qué me va a quedar? El límite cuando h tiende a 0 de la raíz cúbica de x más h menos la raíz cúbica de x todo sobre h. Si yo pongo un 0 acá, me queda raíz cúbica de h menos raíz cúbica de h, raíz cúbica de x, si pongo el 0 acá, menos raíz cúbica de x tiende a 0 sobre h que me tiende a 0. ¿Sí? O sea que tengo una indeterminación 0 sobre 0. ¿Qué puedo hacer para sacármela de encima? Y esto es parecido. A ver, estoy en página 33. Por el conjugado. Pero si multiplico por el conjugado, el problema es que tengo raíces cúbicas. Multiplicar por el conjugado me sirve si yo tengo raíces cuadradas. Cuadradas. ¿No? Y acá con raíz cúbica, ¿qué hago? Me hace acordar al 9, al 9H, al 9H de al 9H de la práctica de límites, que aparecía raíz cúbica de x menos 2 sobre raíz cúbica de x menos 8. Lo usamos como excusa para algo eso. Multiplicar por el conjugado no sirve. De vuelta porque no me elimina raíces cúbicas el conjugado. Podría usar algo que, digamos, que es poco habitual de acordárselo, que es el cubo del binomio. O sea, la diferencia de cubos. Sí, hay una fórmula para diferencia de cubos que podría utilizar. Sí, pero yo suelo no acordármelo. Voy a pasar en limpio acá. Límite cuando h tiende a 0 de raíz cúbica de x más h menos raíz cúbica de x todo sobre h. ¿Cambiamos de variable? Si hacemos un cambio de variable, bien. ¿Qué cambio de variable propondrían? Justamente el problema que refería yo de la práctica 2, el 9 de la práctica 2, justamente un problema con raíz cúbica, lo usamos como excusa para introducir esta técnica del cambio de variable. Ni más ni menos. Se escuchan ideas. T igual a raíz cúbica de x más h. A ver, probemos. T igual a raíz cúbica de x más h. Como para sacarme todo este lío de encima. A ver, si T es raíz cúbica de x más h, T al cubo es x más h. ¿Sí? De donde puedo sacar que h es T al cubo menos x. ¿No? ¿Digo bien? O sea, ¿esto en qué se me transforma? En el límite, raíz cúbica de x más h, dijimos que era t, menos raíz cúbica de x, raíz cúbica de x. No me preocupo por la x, ¿por qué? Porque mi variable es h. Esto es como si fuera un número fijo. Todo sobre h.
h ¿qué es? Es t al cubo menos x. Ahora, si h tiende a 0, ¿a dónde tiende t? Pongo un 0 acá, a raíz cúbica de x. ¿No? Hago la tendencia en la propuesta de cambio de variable. Pongo un 0 acá y me queda raíz cúbica de x. O sea, esto se me transformó en el límite cuando t tiende a raíz cúbica de x, de t menos raíz cúbica de x y t al cubo menos x. Tengan en cuenta que esto es un número, o sea, raíz cúbica de x, lo pienso como número. O sea, si t tiende a un número, acá me queda t menos el número, y acá me queda t al cubo menos el número al cubo. O sea, si yo acá pongo raíz cúbica de x, ¿sí? Me queda raíz cúbica de x al cubo, me queda x, menos x tiende a 0. Si acá pongo raíz cúbica de x menos raíz cúbica de x, me tiende a 0. Y está bien eso, ¿por qué? Porque el cambio de variable no me soluciona la indeterminación. Es un paso previo. Ahora, con este cambio de variable, ¿qué es lo que hice? Pasé de algo que tenía raíces cúbicas a polinomios de variable t. Justamente lo que estoy viendo es que t raíz cúbica de x es una raíz de este polinomio, de t al cubo menos x. ¿Sí? O sea, raíz cúbica de x es raíz de t cubo menos x. O sea que yo este límite, cuando t tiende a la raíz cúbica de x, yo puedo hacer esto, t menos raíz cúbica de x sobre este polinomio lo puedo escribir como t menos raíz cúbica de x por un polinomio cociente. Porque si yo tengo una raíz de un polinomio, el polinomio lo puedo dividir de manera exacta por la variable menos la raíz. Por teorema del resto, se justifica eso y ya creo que lo hablamos en algún momento. Ahí yo puedo simplificar y donde simplifico me voy a sacar la indeterminación. O sea, si es distinto de 0, esto me queda 1 sobre mi polinomio cociente en raíz cúbica de x. O sea, si yo encuentro quién es el polinomio cociente, tengo resuelta mi derivada. ¿Qué es lo que tendría que hacer? T al cubo menos raíz cúbica de x dividido t menos raíz cúbica de x. No, esto es t al cubo menos x era. T al cubo menos x dividido t menos raíz cúbica de x. ¿Cómo puedo hacer esta división? Tengo un polinomio dividido la variable menos un número. ¿Cuál era la forma más fácil de hacer esa división? Por Ruffini. Exacto, uso Ruffini. O sea, esto es un t al cubo más 0t cuadrado más 0t menos x. Acá voy a poner raíz cúbica de x. Y empiezo. Bajo el 1. 1 por raíz cúbica de x, raíz cúbica de x. 0 más raíz cúbica de x, raíz cúbica de x. Raíz cúbica de x por raíz cúbica de x, raíz cúbica de x al cuadrado. 0 más raíz cúbica de x al cuadrado, raíz cúbica de x al cuadrado. Raíz cúbica de x por raíz cúbica de al cuadrado por raíz cúbica de x, raíz cúbica de x al cubo, que se me simplifica el cubo con la raíz, me queda menos x, más x, 0. O sea que mi polinomio cociente, que es de variable t,
es un t cuadrado más raíz cúbica de x por t más raíz cúbica de x al cuadrado. Pero ¿quién era el resultado de mi límite? Dijimos que el límite cuando t tiende a raíz cúbica de x de lo que nos había quedado era 1 sobre mi polinomio cociente, 1 sobre mi polinomio cociente en raíz cúbica de x. En raíz cúbica de x. Entonces, este polinomio lo especializo en raíz cúbica de x. ¿Qué me queda? Raíz cúbica, cúbica de x al cuadrado, más raíz cúbica de x por raíz cúbica de x, más raíz cúbica de x al cuadrado. Pero esto es una raíz cúbica de x, acá tengo raíz cúbica de x, acá tengo raíz cúbica de x al cuadrado, otra raíz cúbica de x al cuadrado, otra raíz cúbica de x al cuadrado. O sea que c en raíz cúbica de x es 3 veces raíz cúbica de x al cuadrado. O sea que el resultado de mi límite, o sea, lo que acabamos de demostrar es que si f de x es la raíz cúbica de x, su función derivada es 1 sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado. Uf. Picante. Había que usar como todas las estrategias habidas y por haber, ¿sí? A ver, acá genera la confusión, ¿no? Del trabajo que venimos haciendo en donde me aparece un bicho que es raíz cúbica de x, que habitualmente para nosotros es la función, pero como la variable es otra, en realidad esto actúa como constante, entonces no se mueve, entonces nada, me puede llevar a marearme. Pero muy lindo ejemplo para preguntar. ¿Sí? Justamente con esas ideas es que se recorre todo el ejercicio 12. ¿Sí? O sea, tener en cuenta que en todos los límites que planteemos, para el 12, la idea es que la variable es h y no x. La x actúa como parámetro, o sea, como valor fijo durante el recorrido. ¿Sí? Y el 13, que es el último que me preguntaron, tengo f de x igual a x por seno de 1 sobre x, si x es distinta de 0, y 0 si x es igual a 0. Me definen esta función partida. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo? Analizar la derivabilidad en 0. ¿Sí? O sea, en realidad me dicen probar que no existe f' en 0. Específicamente me dicen, proba que esto no existe. Entonces, ¿qué hago? Listo, me voy a f' en 0 a la definición. Es el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h. O sea, este 0 no es por este 0, sino este 0 es por este 0 de acá. Si me hubieran preguntado la derivada en 4, acá sería f de 4 más h. O si me preguntaran la función derivada, sería f de x más h. Menos f en 0, todo sobre h. O sea, esto me queda el límite cuando h tiende a 0 de f de h sobre h, porque f en 0, por definición, vale 0. O sea, es el límite cuando h tiende a 0 de h. O sea, donde está la función, pongo h. Como h tiende a 0, es siempre distinto de 0. Por eso uso esta fórmula. Me queda h por seno de 1 sobre h, todo sobre
h. Y ya está. Este se me va con este. Y me queda el seno de algo que tiende a algún tipo de infinito. Pero ¿qué pasaba con el seno? Oscila. Entonces en el infinito no existe el límite. Y terminó. Como no existe el límite, no existe la derivada en cero. Esto lo que tiene es una función que va oscilando cada vez más frenéticamente al acercarse al origen. Es más, creo que en algún ejercicio de límite está graficada. A medida que me acerco al cero, va oscilando. No, esta no oscila, esta oscila, pero oscila así. O sea, va oscilando cada vez más frenéticamente, pero aproximándose al cero por este, ¿no? Cuando x tiende a cero, es cero por acotada. Y tiende a cero. Pero la oscilación, si bien queda acotada y hace que exista el límite, no me permite determinar una recta tangente, como que la recta tangente punto a punto va cambiando su pendiente, cada vez más rápido. ¿Sí? Y con eso cubrí todas las preguntas que me hicieron. ¿Sí? El ejercicio 14 es el paso siguiente a este, nada más que acá poniendo un x al cuadrado. Que ahí sí va a ser derivable. O sea, como que en el 13 y el 14 ya me spoilean el final del ejercicio. Me dicen, probá que esto no es derivable y probá que esto sí es derivable. ¿Sí? Bien. ¿Alguna consulta más?